La arquitectura en el Virreinato del Perú se desarrolló bajo la influencia de las corrientes artísticas traídas desde Europa, de las cuales se pueden observar de las edificaciones de iglesias, conventos y palacios que se encuentran actualmente en Lima. La arquitectura barroca del siglo XVII y principios del siglo XVIII desempeña modalidades como andaluz, distinguiendo su estilo más en los balcones y del churrigueresco, donde se puede observar la recargada decoración. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales y que, partiendo desde diferentes contextos históricos, produjo obras en numerosos campos artísticos, como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, etc. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque luego se fue extendiendo principalmente en Latinoamérica. El afrancesado en Lima, con ejes anchos y longitudinales, llevó a la adopción de estilos arquitectónicos parisinos. El afrancesado comienza a fines del siglo XVIII, pero se prolongó en Lima hasta la primera mitad del siglo XIX. Las características más representativas de este estilo son el techo inclinado de pizarra negra llamada mansarda, el amoldillado de las paredes y la adopción del repertorio decorativo del neobarroco. El barroco se utilizó en un primer momento para indicar la falta de regularidad del nuevo estilo cargado de detalles. Tenemos la influencia de la pintura a través de los colores ricos e intensos, que evocan emoción y pasión en temáticas religiosas. El barroco en el virreinato se caracterizó por su recargada ornamentación. Predominaron los aspectos llamativos en las columnas y en las cornisas. En este estilo hay de dos tipos, como ya mencionamos antes, el churrigueresco y el francés. El churrigueresco se caracteriza por el empleo caprichoso recargado de ornamentos llamativos. Este estilo se puede encontrar en la iglesia Nuestra Señora de la Merced y San Agustín. El francés se caracteriza por los balcones, que no son redondeados y, además, a diferencia del estilo barroco churrigueresco, no utiliza demasiada ornamentación con adornos muy llamativos. En la época colonial, la arquitectura se caracterizó por el decisivo empeño de demostrar el equilibrio de poderes que se ostentaban, por un lado el de la Iglesia y por el otro el gobierno colonial. Es por esto que las mejores e importantes obras supervivientes en aquella época son la Iglesia San Francisco, la Iglesia Santo Domingo y la Iglesia San Pedro. La presencia de este estilo en la mayoría de ciudades hispanoamericanas fue difundida por las rupturas de culturas americanas, la cual permitió el derrumbe de muchas obras de arte levantadas en las principales ciudades. En conclusión, la necesidad de crear un tipo de posición en las cuales se dé la libertad e igualdad formó este estilo que es importante en la época, y así logrando un nuevo estilo llamado el neoclásico. A mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX se desarrolló un nuevo estilo. El neoclásico se caracterizó por el regreso de una tendencia clásica, refiriéndose a clásico a la arquitectura grecorromana. Ejemplo de monumentos con este estilo está la Basílica y el Convento de San Francisco. Como hemos hablado anteriormente, en el Perú se desarrolló dos tipos de arquitectura, la barroca y la neoclásica. Uno de los lugares donde se puede encontrar los dos tipos de estilos es en la Catedral de Lima. En esta podemos observar que la parte de la portada, es decir, el exterior, es de estilo barroco y su interior es de estilo neoclásico. También se puede observar que en la parte de las torres es de estilo neoclásico, pero en sí el estilo de esta iglesia es el barroco. Se puede apreciar su monumentalidad con un rico almohadillado que recorre sus muros, y en la parte superior se encuentran adornados por una balaustrada de madera.
La escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir figuras dando forma al volumen. Este arte lo integran las artes alfareras, las de talla y de cincel, junto con las de fundición y el moldeo. Con la llegada de los españoles a América, se impusieron las técnicas de manufactura y decorativas españolas, que fueron utilizadas como un medio evangelizador. La escultura en el siglo XVII. Temas y representaciones iconográficas. Principalmente eran los religiosos. Predomina la confección de retablos, artesonados, frontispicios, etc. Entre sus características generales tenemos imágenes alargadas, figuras hieráticas, en carne mate, ojos pintados en la madera, poca policromía, esgrafiado, tela encolada, mascarilla de madera, imágenes de vestir, brazos embutidos y rostros poco expresivos. Entre las técnicas decorativas tenemos estofado, esgrafiado, policromado, chinesco o corla y tela encolada. Los principales exponentes en el siglo XVII fueron el padre Carlos con sus obras San Lucas Evangelista, San Pedro, la oración del huerto, entre otras. Marcos Guerra con las obras retablos de San Ignacio, San Francisco Javier, que se encuentra en la compañía. Otro exponente fue Francisco del Castillo, con Nuestra Señora del Buen Suceso y el Señor atado a la columna. Otro exponente, José Olmos, conocido como Pampite, reconocido por sus cristos de cuerpos amoratados, sangrantes, llagados y de corazones palpitantes. Tipán. Entre sus obras tenemos retablo y nichos de la sacristía de San Francisco. Juan Bautista Menacho. El retablo antiguo del presbiterio y el púlpito de Guápulo. Escultura en el siglo XVIII. Los temas y representaciones iconográficos eran San Francisco, Santo Domingo de Guzmán, Asunción de la Virgen, San Juan de Dios, niños de Jesús y nacimientos. Características generales. Se incorporaron elementos naturales como cabellos humanos, cejas, uñas, ojos de vidrio, corazones palpitantes y movimiento en sus extremidades. Técnicas de manufactura. Uso de aureolas. Se incorporó el uso de metales y piedras preciosas. Máxima expresión en movimientos corporales y de vestimenta. Imágenes de proporciones naturales. En carne brillante, ojos de vidrio, uso de mascarillas de metal, de plomo y de plata, tela encolada, imágenes de vestir, gran expresividad en el rostro, naturalidad y detalles.